Veíamos que el Señor había tenido un encuentro muy peculiar con un joven. Un joven rico. Un encuentro que había dejado totalmente asombrados a los discípulos. Porque a la vista de los hombres, este muchacho, que decíamos que calculamos andaba en los 30, hasta los 40 se le decía joven. Así que era un muchacho que estaría en la edad de los discípulos, 30, 33. Pero a la vista de todos, era alguien con todas las condiciones para pertenecer al reino de los cielos. Una persona recta, respetuosa, religiosa, dignatario, principal de la sinagoga. Ya tenía un cargo importantísimo, respetado. Y tenía esa inquietud espiritual, él quería la vida eterna. Realmente fue sorprendente porque jamás el Señor había dado un requisito tan grande a una persona, de ningún tipo, un requisito de ningún tipo. A todos le decía, sígueme. A él le dijo, primero tenés que ir, vender todo lo que posees y repartirlo a los pobres. ¿Sabes a qué otra persona en la Escritura se le hace un requerimiento semejante, un sacrificio como ese? ¿Sabes a quién? A Abraham. A Abraham. Son las únicas dos personas que Dios, ahora en la persona de Jesucristo, se le pide un sacrificio. Y si vos lo pensás, a los dos se les dijo que maten lo que más amaban. Seguramente Abraham, si le hubiera dicho, andá y vendé todo lo que posees, no hubiera sido una prueba demasiado grande para él. Pero el Señor le pidió a su hijo, a su único, al que amas, le dijo. En él tenía puesta toda su expectativa, toda su esperanza, todo su amor, toda su alegría. Y el Señor lo probó con eso. Y Abraham estuvo dispuesto a darlo. Adán pasó la prueba. Hoy es el padre de la fe. El joven rico no. Se fue triste, muy triste. Se fue una existencia espantosa. Y ni pensemos en dónde está ahora. Porque se aferró a eso que amaba. Él tenía un ídolo, las pertenencias, los bienes materiales, un ídolo. Era codicioso. Tan respetable a los ojos de los hombres, sin embargo, era idólatra. Y rechazó aquello que había ido a buscar, porque él había ido a buscar vida eterna, había ido a los pies del Señor, se había arrodillado y le había dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Para heredar la vida eterna. Y cuando se fue de ahí, se fue con la muerte sobre sus hombros. Se aferró a sus bienes materiales, pero encaminándose a la muerte. Ya estaba muerto en realidad en sus delitos y pecados. Tremendo, ¿no? Este hecho marcó a los discípulos. Y después dio lugar a un diálogo entre el Señor y sus discípulos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a leer Mateo 19, 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo,
He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. El muchacho, el joven, se había retirado triste, muy triste. Y es feo cuando alguien se retira triste, ¿no? La única persona que se fue triste de haberse encontrado con el Señor. Y esto dio lugar al comentario del Señor Jesús. Algo que los discípulos tenían que aprender. Y les dijo entonces, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Fíjate que, vos ya lo sabés, cada vez que el Señor decía de cierto os digo, tenés que prestar atención, porque lo que va a decir va a ser muy importante. Ahora, no es como si yo te digo, mirá, presta atención a esto. Lo está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando la palabra de Dios, la palabra autoritativa de Dios. Él mismo es la verdad personificada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Y Él, siendo que todo lo que decía es Dios hablando, el verbo divino hablando, Él llamaba la atención diciendo, a esto que voy a decir, prestale atención. De cierto os digo, cada vez que lees eso, o de cierto os digo, presta atención, mucha atención. Y ahora tenían que entender estos discípulos una verdad muy importante. ¿Y cuál era esa verdad importante? Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Muy difícil. Ahora, ¿qué tan difícil? Bueno, tan difícil como que sería más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Así de difícil. El Señor presenta esta verdad gradualmente. Primero dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y después dice, ¿cómo sería de difícil? Lo que está diciendo el Señor es virtualmente imposible. Imposible que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué? ¿Es pecado ser rico? Bueno, tenemos en la Escritura algunos ricos que han entrado en el reino de los cielos. Tenemos el caso de recién hablábamos, Abraham. Tenemos el caso de Jacob. Tenemos el caso de Job. El mismo José de Arimatea. Eran personas ricas. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, en Marcos lo encontramos. Marcos, en el pasaje paralelo del capítulo 10, en el versículo 24, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces el problema estaba ahí, en confiar en las riquezas. Es lo que el Señor describe en la parábola del sembrador como el engaño de las riquezas. El engaño. Las riquezas dan una seguridad que es falsa.
La gente se siente segura con los bienes materiales. Pero ¿cómo podés confiar en algo que es perecedero? El Señor Jesús había dicho, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cómo vas a tener tu seguridad en algo tan efímero, tan pasajero? Depende del óxido, depende de ladrones, cualquier cosa que pueda pasar, imprevistos, te pueden dejar sin esa seguridad a la que te aferrás. Es un engaño. De hecho, no sabés si esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Cómo vas a poner tu seguridad en algo tan débil y que está destinado a ser quemado como todas las demás cosas? El Señor dice, no te hagas tesoro en la tierra, hacelas en el cielo. Entonces, las personas que confían en las riquezas no van a entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Esto es radical. Esto es así. Vos sabés que este pasaje se ha tratado, hubo predicadores, algunos intérpretes que han tratado de disminuir el poder de esta frase. Entonces, para que no diga lo que realmente está diciendo, ellos buscan una alternativa y dicen, no, lo que pasa es que había una puerta en Jerusalén, Betisita, donde un camello debía entrar de rodillas y sin carga. El Señor se está refiriendo a eso. ¿Mentira? La palabra griega de aguja es la aguja con que se sutura una herida. Está hablando de una aguja. Eso de la puerta, es más, algunos estudiosos dicen que esa puerta, en realidad hubo una puerta llamada ojo de aguja, pero que se hizo mucho tiempo después, muchos siglos después. El Señor Jesús estaba diciendo algo, una hipérbole, estaba hablando de algo exagerado, algo imposible. Algo imposible. Pero claro, estas personas quieren disminuir el poder o el alcance de esta frase. Entonces quieren hacer a lo que es imposible, hacerlo bastante posible. Porque bueno, el camello solamente tiene que agacharse y pasar sin carga. Lo que no entienden estas personas, que cuando dicen eso, se ponen en la misma posición que el joven rico. Porque el joven rico dice, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Estos señores que interpretan eso, también dicen, bueno, yo puedo hacer algo para tener vida eterna. Tengo que entrar de rodillas y sin carga. No es eso. No podés de ninguna manera entrar por tus propios medios. No hay forma en que vos hagas algo para ganar la vida eterna. Es absolutamente gracia. Absolutamente gracia. Entonces, claro, los predicadores de la prosperidad, sobre todo, este pasaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero el Señor está diciendo, los ricos, los que confían en las riquezas, no pueden entrar en el reino de los cielos. El rico que confía en las riquezas es lo opuesto a lo que el Señor había dicho con el ejemplo del niño. Tenés que humillarte como un niño. Un rico nunca es como un niño. El rico está orgulloso de sus riquezas, de sus bienes, y se apoya en ellos. El Señor dijo en el comienzo del sermón de las condiciones de un discípulo, o las características de un discípulo, son totalmente opuestas a la de un rico, a alguien que confía en sus riquezas. Empezó el sermón del monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, las personas humilladas delante de Dios. Entonces, ¿qué tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Bueno, imagínate lo difícil que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. No sé si alguna vez probaste, pero no vas a poder, es imposible. Es imposible.
Imposible es la palabra. Claro, los discípulos dice que oyendo esto se asombraron en gran manera. Porque para la mentalidad judía, la riqueza, los bienes materiales, eran sinónimos de la bendición de Dios. Una persona rica era una persona a la que Dios había prosperado, a la que Dios había bendecido. Esas riquezas eran una prueba de la bendición de Dios. Este joven, con todas esas condiciones que tenía, si vos ponías a este joven rico y lo ponías, no sé, a Pedro o a Mateo, los ponías iguales, vos ibas a decir, el candidato ideal para el reino de los cielos es el joven rico. Entonces, claro, ellos se asombraron en gran manera. El Señor estaba rompiendo las estructuras que ellos tenían. Hoy mismo se predica que la prosperidad y los bienes económicos son una bendición de Dios, ¿o no? ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que es mucho más grande la prueba de la riqueza que de la pobreza. La pobreza, ser pobre, tener escasez económica es una prueba bastante fuerte. Pero más fuerte es tener mucho. Porque caes en el lazo del engaño. Terminás, o la mayoría termina confiando en las riquezas. Pero el pobre no tiene ningún bastón. Y es más fácil que confíe en Dios. Por eso, como prueba de fe, es más fuerte la riqueza que la pobreza. ¿Se entiende esto? Por eso es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Muy difícil. Imposible casi. O virtualmente imposible. Entonces dice que al oír esto los discípulos se asombraron en gran manera. Otras versiones dicen que quedaron atónitos. Quedaron desconcertados. Esto estaba rompiendo sus estructuras, todo lo que ellos creían. Y entonces surgió la pregunta. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Si esta persona no es salva, entonces ¿quién? Preguntaban los discípulos. Si un rico no puede ser salvo, ¿quién? Porque seamos también honestos, la mayoría de los pobres quieren ser ricos, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si yo te pregunto a vos, a ver, ¿qué quieres ser, pobre o rico? No vas a dudar lo que vas a decir. ¿Quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién puede ser salvo? Versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Al versículo 26 lo tenés que subrayar, ponelo con amarillo, en serio te lo digo. Porque este es el nudo. El Señor dice que los miró. ¿Te acordás que había mirado al joven rico? Bueno, ahora los miró a ellos, los miró fijamente. El Señor los miró seriamente y les dijo, para los hombres esto es imposible. Acá estaba el nudo, acá estaba el centro del problema y ellos estaban empezando a vislumbrarlo, estaban empezando a entender. Es imposible, por eso el Señor los miró detenidamente y les dijo, para los hombres esto es imposible. El hombre nunca va a poder ser salvo
por sus propios medios. Es absolutamente imposible. Y la palabra imposible, ¿sabe qué quiere decir? Imposible. 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 En griego es adunatos. ¿A qué quiere decir? Sí, no. No. Dunatos, eficacia. El hombre no puede ser eficaz en esto, no puede alcanzarlo, no puede de ninguna manera ser salvo. Es imposible. Este momento yo creo que es un momento crucial. Y yo creo que esa mirada lo dice, los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible. Si esto se hubiera quedado aquí, si el Señor hubiera dicho, bueno, sigamos caminando, terrible. Pero después de haber dicho esa afirmación, el Señor continuó diciendo, más, para Dios todo es posible. Ahí está el famoso pero, yo ya te había hablado del famoso pero de Dios, ¿no? Pero Dios, en su grande misericordia, acá tenés un sinónimo de pero, más para Dios, pero para Dios, todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios todo es posible. Incluso algo tan imposible como darle salvación a un pecador. Para Dios sí es posible. En el Antiguo Testamento se lee que Dios no va a dar por inocente al culpable. Es algo imposible que un culpable sea dado por inocente, pero para Dios es posible, y eso se trata de la justicia de Dios. ¿Cómo Dios va a dar, declarar a un culpable inocente y seguir siendo justo? Es algo imposible, pero para Dios es posible. Para eso vino el Señor Jesucristo. La salvación es absolutamente de Dios. Isaías 45:22 dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y nada y no hay más. En Dios hay salvación. La salvación viene de Jehová. Aleluya. Qué momento sublime, qué momento tenso. El Señor mirándolos y diciendo, para el hombre es imposible. No hay manera de que el hombre se salve solo. Pero para Dios todo es posible. La salvación viene de Dios y es absolutamente por gracia. Nada pone el hombre, ni siquiera la fe. La fe no viene del hombre, la fe viene de Dios. Dios hace absolutamente todo. Efesios 2:8, ¿qué dice? 2:8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto viene de vos? Dice, esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Es don de Dios. Aleluya. Entonces, dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este es un pasaje que los arminianos deberían odiar, o seguramente lo odian. Bueno, Pedro no se podía quedar callado ante esto. Pedro tenía que hablar. Estaban asombrados, el Señor estaba diciendo esas cosas, y entonces Pedro, ¿qué dice? Entonces respondiendo Pedro les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y uno quisiera que ahí se calle, pero Pedro sigue. Y dice, ¿qué pues tendremos? ¿Cómo podemos interpretar esto que dijo Pedro? ¿Cómo podemos interpretar esto que dijo Pedro?
¿Qué estaba diciendo Pedro? El Señor estaba diciendo que la salvación viene de Dios. ¿Qué estaba pensando Pedro? Pedro estaba pensando lo que él le pidió al joven rico. De hecho, nosotros lo hicimos. Ahora, lo que cuesta pensar es, ¿Pedro le está mostrando esto al Señor? Pedro le está diciendo, Señor, entonces vos me debes algo. Porque le dice, nosotros hemos dejado todo, que fue lo que le había pedido al joven rico, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, hay acá en Pedro una intención comercial, hay un intercambio. Yo hice esto, me tenés que dar otra cosa. ¿Qué pues tendremos? Bueno, hay muchos autores que denostan a Pedro por esto. Realmente hay que hacer un esfuerzo para interpretar esto como una pregunta santa, como una curiosidad santa, porque verdaderamente parece que Pedro se fue de boca, ¿o no? O sea, vos le preguntarías al Señor, ¿qué me vas a dar a cambio de lo que yo hice? ¿Qué obtengo yo por haberte hecho este favor o por haberte seguido? Cuesta, ¿no es cierto? Pero no seamos mal pensados. Tomémoslo como que fue curiosidad santa. Porque de hecho el Señor no lo reprendió. No le dijo, Pedro, ¿quién te crees que sos? ¿No te das cuenta que hasta tu voluntad de seguirme la puso Dios? ¿La puso el Padre en vos? No le dijo eso. El Señor le dijo unas palabras hermosas y consoladoras. Le dice, y Jesús les dijo, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acá tenés a Dios hablando. El Señor Jesús está hablando, todavía no había llegado a la cruz y Él ya está hablando de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, en otras versiones dice en la renovación de todas las cosas. Es cuando todo se ha hecho nuevo, en su segunda venida. Cuando el universo completo sea restaurado. Las Escrituras hablaban de eso. Isaías 65:17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La regeneración son los cielos nuevos y la tierra nueva. Cuando el Señor haga nueva todas las cosas. También en Isaías 66:22 encontramos, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esa va a ser la regeneración. También lo encontramos en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:13 dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De esto habla todo el Nuevo Testamento. Y lo vemos en Apocalipsis 21, ya como un hecho. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces dice el Señor, en ese tiempo, en la regeneración, cuando todo sea restaurado, cuando todo esto haya pasado, cuando ya no haya más dolor ni lágrimas, en ese tiempo va a haber recompensa. Y ustedes, y le está hablando a los 12, aunque ahí había uno que lo iba a traicionar, ustedes, dice, se van a sentar conmigo. Yo me voy a sentar en el trono y ustedes se van a sentar alrededor. Estos 12 iban a recibir una recompensa especial. Ellos eran los que estuvieron con él desde el comienzo. Dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y Lucas dice, Lucas 22 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. A estos que estuvieron con el Señor en su tribulación, aunque después, en el llegado el momento, corrieron todos, a estos, Él les tenía asignado un puesto especial. Se iban a sentar junto con Él, alrededor de Él, en 12 tronos, cielos nuevos, a reinar junto a Él. Ellos iban a tener un nivel de autoridad superior a todo otro hombre. Iban a juzgar, o el Señor va a juzgar, y ellos iban a estar con Él, a las 12 tribus de Israel. ¿Qué son estas 12 tribus de Israel? Bueno, interpretamos que es la iglesia, tanto gentiles como judíos, que forman la Israel de Dios. Algunos intérpretes dicen que solamente está hablando, como está ahora, está dirigido a los judíos, se está refiriendo a los que van a ser salvos, los judíos que van a ser salvos. Pero podemos generalizar y hablar de todos los que pertenecerán al pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Eso va a ocurrir en la restauración, cuando todo sea hecho nuevo. Estos discípulos que están con el Señor en ese momento, en las tribulaciones, también iban a estar con Él, porque de hecho ellos son los que el Señor iba a delegar la autoridad para desparramar el Evangelio en toda la tierra. Amén. Pero no solamente hay recompensa para ellos, porque el Señor ahora los tiende a todos, inclusive a nosotros, Dios, para la gloria de Dios, dice en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todos aquellos que se negaran a sí mismos por el nombre del Señor Jesús, que renunciaran a sí mismos y a todas las cosas que amaban por el Señor Jesús, a los que lo ponían en primer lugar, los que los pondrían en primer lugar, iban a recibir 100 veces más. O sea que su familia se iba a multiplicar, un poco lo hablábamos hoy. La familia se iba a multiplicar, iba a entrar a una familia mucho más grande. El Señor Jesús dijo, hoy lo leíamos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La iglesia, Él ya está hablando de la iglesia. Aquellos que hacen la voluntad de Dios son parte de la iglesia, forman parte de su familia, la familia de Dios. Entonces, tal vez tu familia carnal te deje de lado, pero recibís una familia mucho más grande, 100 veces más grande. No podemos tomar el 100 como algo literal. No sé si alguna vez escuchaste hablar de la multiplicación centuplicada. Sí, ¿no? Los falsos profetas de la prosperidad hablan de la multiplicación centuplicada y toman, aunque no lo puedas creer, toman este versículo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vos poné 1000 y vas a recibir 100.000. Dios te lo multiplica por 100 porque acá lo dice. Terrible, terrible. ¿Te imaginas el juicio de Dios sobre estos mercenarios, estos comerciantes del Evangelio?
Terrible. Marcos añade un detalle, y es un detalle muy serio, porque dice Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijas y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna, con persecuciones. Así que junto con los hermanos, junto con esta bendición exagerada, donde Dios te da una familia maravillosa en todo lugar donde vos vayas, también tenés que entender que viene la persecución. El Hijo de Dios debe tomar como un hecho cierto la persecución. Y a veces llega hasta la muerte. Y a veces no, como en el caso nuestro. Pero siempre está ahí. Es un hecho, una realidad. Va a recibir 100 veces más con persecuciones. Va a recibir tanto una cosa como la otra. En esta tierra, la iglesia va a ser perseguida, marginada. Es así. Pero nunca vas a estar solo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna que comenzás a poseerla en el momento en que creíste, pero que se va a hacer patente, que se va a hacer manifiesta cuando estemos con el Señor. Entonces hay recompensas, hay recompensas, hay recompensas. Y termina este pasaje diciendo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Como el joven rico ahora era un primero que iba a ser de los últimos, como los fariseos que ahora eran de los primeros, los sacerdotes, y que después iban a ser de los últimos, los grandes personajes. Pero también acá hay, y no podemos dejar de verlo, un llamado de atención a Pedro. Pedro dijo, ¿qué pues tendremos con lo que hicimos? Es muy fácil vanagloriarse de los hechos o de lo que el Señor hace a través nuestro. Y entonces el Señor con esta frase también está diciendo, cuidado a todos aquellos que se crean algo. Cuidado a todos aquellos que se crean algo, porque va a haber sorpresas. Allá, en la eternidad, en la regeneración, va a haber sorpresas. Y muchos, que son los primeros, en este tiempo, allá van a ser los postreros. Cuidado, Pedro. Cuidado a todos los que piensan como, de alguna manera, como lo que vos dijiste, Pedro. Es absoluta gracia de Dios. Si Dios te usa, es gracia de Dios. Si yo estoy parado acá con un micrófono en la mano hablando la palabra de Dios, es por gracia de Dios. Absolutamente gracia de Dios. Si nosotros estamos acá reunidos, es por gracia de Dios. No podemos felicitarnos y decirnos, che, qué bueno, viste, somos los que vinimos el domingo. No podemos felicitarnos de nada. Es gracia, gracia. Y Pablo dijo en 1 Corintios, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nunca nos gloriemos de algo que no nos pertenece. Es absolutamente gracia. Y la gracia no se merece, se recibe. Entonces, la gloria es para Dios. La salvación viene del Señor. Todo viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.